La salida de Margarita Zavala de la contienda electoral, sin lugar a dudas, estremeció más que el sismo de la mañana del miércoles nuestro sistema político electoral, ya que pone a revisión, entre otras cosas, la viabilidad de las candidaturas independientes. La actual legislación electoral, producto de la reforma del 2013-2014, es un absurdo que carece de lógica y de sentido común. Una suma de ocurrencias y de buenas intenciones que nos dejó una legislación electoral que falla en casi todos los ámbitos. Además, las candidaturas independientes pues son el mejor ejemplo de ello. Es desde luego políticamente correcto decir que habrá candidaturas independientes y que existen ahora sí alternativas ciudadanas a los partidos. Pero eso es mentira. Todo el sistema electoral está diseñado por y para los partidos. Ellos tienen los millones de pesos a su disposición, los anuncios en radio y televisión, el control electoral. Los independientes no tienen incluso posibilidad alguna. Vamos, si quieren llegar a ser candidatos, deben reunir más de 1 millón de firmas y ni siquiera tienen un sistema eficiente para poder recolectarlas. Y la autoridad no tiene claridad tampoco sobre la forma de evaluarlas. Ahí están los casos del Jaguar Ríos Peter y de Jaime Rodríguez el Bronco para poder demostrarlo. En esas condiciones, ¿participar realmente vale la pena o se trata de una simulación más? Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Esta noche me da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio al doctor Arturo Sánchez Gutiérrez, decano asociado de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y ex consejero electoral del INE. Qué gusto, gracias. Gracias por estar aquí conmigo. Al contrario, Lolita, muchas gracias por permitirme estar aquí. Al contrario, de verdad que vaya tiempos que estamos viviendo, ¿eh? Yo, por lo menos, te voy a decir, como algunos compañeros periodistas han comentado, pues no me le esperaba la renuncia de Margarita. Bueno, mira, había rumores, había coqueteos, pero que lo hiciera como lo hizo, con el discurso que lo hizo, y sobre todo diciendo claramente, vi que no podía, me di cuenta que no tenía los recursos, que no tenía los spots, eso sí importa en una campaña, en una competencia tan fuerte. Era mejor, como ella dijo, bajarme y dejar a los que me siguen en libertad de escoger a alguien que, entre los que sí pueden llegar. De repente uno se da cuenta que el sentido común pues es el menos común de los sentidos. Desde el punto de vista de decir, a ver, ¿tengo con qué enfrentarme a todo este aparato? Bueno, o sea, estoy de ¿puedo acuerdo. sola? Pues es muy difícil. Estoy de acuerdo y creo que ella también, de alguna manera, se fue dando cuenta de eso. Su discurso en la renuncia habla de la inequidad en la competencia, no nada más dentro del PAN, sino dentro de toda la esfera electoral. Pero eso no es sorpresa. Eso Ella no lo es sabía. sorpresa. Pero es muy curioso porque cuando pensamos en las figuras de los candidatos independientes, en la historia reciente que han tenido, bueno, cuando yo estaba en el INE en el 2015, una de las sorpresas fue que llegó un gobernador independiente, llegó un diputado federal independiente, llegó un presidente municipal independiente, un diputado local independiente. Lo que ocurre y la crítica a las candidaturas independientes tienen que focalizarse mucho en los obstáculos para la candidatura presidencial. Pero seamos pragmáticos. Estamos hablando de un diputado, estamos hablando ya cuando muy grandote el cargo es un gobernador. Y en esta elección un senador. No, bueno. O sea, aquí en este caso estamos hablando de una candidata a la presidencia de la República, por vida de Dios. Y eso implica, una de las críticas a la ley en ese sentido, que quien aspira por ese camino prácticamente tiene que hacer una especie de pequeño partido político. Claro. Porque independientemente del número de firmas y la presencia en 17 estados,
Pues este tipo de candidatos requieren de un aparato administrativo, Una infraestructura. requiere un coordinador de campaña, Claro. requiere de representantes en los diferentes estados, requiere de un representante en el INE, requiere de abogados que defiendan sus causas, como tuvo que hacerlo Voceros. Margarita. Claro. Y todo eso, como bien decía Pepe Goldenberg, en un buen español se llama un partido político. Claro. Y eso requiere mucho más que una idea y una misión por la cual luchar. Sin duda. Requiere de una infraestructura mínima, como tú lo dices. Sin embargo, para diputados o senadores o gobernadores, bueno, requiere algo similar, pero en escala alcanzable. Pero mucho más pequeño. En efecto. Por eso la figura funciona. La forma para presidente se hizo en la ley demasiado complicada. Margarita se fue y todavía tiene que rendir cuentas de los ingresos y egresos que tuvo durante su campaña. El INE fiscalizará esos gastos. Pero a ver, ¿qué no se supone que ella en un momento dado no aceptó el dinero que el INE le estaba dando o sí lo aceptó? No lo aceptó, pero de cualquier manera se vale tener financiamiento privado. Bien. Y el financiamiento privado que tuvo tiene el INE que verificar cuál fue su origen y la forma como lo gastó tiene que verificar que haya sido gastado adecuadamente. Pero sí deja un mal sabor de boca, porque es lo que la gente está pensando sobre el futuro de las candidaturas independientes. Claro. Finalmente, bueno, a mí nunca me gustó que se les llamara independientes. Son candidaturas sin partidos. Exacto. Exactamente. Que es muy alguien distinto. que sin partido quiere ir. Y nos deja un mal sabor porque, por un lado, pues, había 3, 4 candidatos independientes que querían llegar. Ríos Peter, bueno, finalmente era exagerada la forma como había simulado los apoyos. El Bronco, bueno, nunca se demostró que tuvo los apoyos suficientes y es una decisión del tribunal que lo hace candidato. Pedro Ferriz de Con Pedro también. Ferriz de Con también, que se quedó muy lejos. Sí, sí. Todo esto manchado por esta idea de que el INE había hecho algo mal con la aplicación y la única que cumple se da cuenta y honestamente dice, no puedo seguir así. Sí, sí. Entonces, el sabor de boca que queda va a quizás refrescarse más adelante cuando veamos algún candidato a senador ganar, Claro. independiente, o algún diputado o varios diputados ganar, y como diputados seguramente impulsarán reformas para hacer que se pueda llegar a Que la sea presidencia de la viable. República de una manera independiente. Sí, sobre todo que puedan contar con recursos reales y con un apoyo pues un poco más equitativo en los medios. Ahí hubo un ¿no? debate interesante. Margarita renunció al financiamiento público, pero al mismo tiempo, en un primer momento, el INE dijo, pero la ley dice que no puedes tener más recursos privados que el 10% de la campaña presidencial, que es lo que dice la ley. Entonces la dejaban con la posibilidad de juntar 49 millones de pesos, mientras los demás podían llegar hasta los 429 millones de pesos que No, les permite la ley. El tribunal corrigió y dijo, en aras de la equidad, que los independientes puedan hacerlo, igual que los partidos políticos. Ok, muy bien. Sí, pero ¿quién le va a entrar ya con esas cantidades? Ya empezando la campaña, ya habiendo tomado estas decisiones, juntar ese tipo de recursos No, bueno. en el contexto que estaba, pues sí se antojaba muy, muy difícil. Y bueno, estamos hablando de Margarita, pero de alguna manera el Bronco debe estar enfrentando una situación similar. Sin duda. Y ese un Y ya hombre... se quiere agandallar porque ya está invitando a todos los que iban a votar por Margarita. Bueno, De todos. aquí estoy para que... Todos No, bueno, los otros tres. no, es que qué cosa. Bueno. Pero de una forma tan burda que digo, bueno, esta gente no tiene vergüenza, Es de que verdad. esa es otra cosa que a mí sí me gustó del discurso de Margarita. Romper con la posesión de los votos, como si ella fuera la poseedora poseedora. de los votos. Y dicen, pues no, esto no es una propiedad mía, es Sin la duda. voluntad ciudadana que se Claro. puede expresar. Me bajo yo y que la ciudadanía vote como quiera. Claro. Y eso echa por tierra cualquier expectativa de que iba a declinar a favor de Sí, uno sí, o sí. de otro. No se puede. Eso, y lo sabían todos. Ahora, que si Margarita ahorita decide sumarse a la campaña de cualquiera de los candidatos, otra cosa. pues esa es otra cosa. ¿Sí? Cosa estaría en su derecho también. Estaría en su derecho y cosa Claro. que también sería extraño para muchos. Sí. Pero bueno, serán sus decisiones. Aquí el punto es, ¿qué va a pasar después de la elección con la figura
de las candidaturas independientes para la presidencia de la República. Exacto. Y vamos a tener 5 años de debate sobre eso, igual que tuvimos 5 años sobre la segunda vuelta y no se logró, Sí, sí. igual que sigue abierta la discusión sobre el financiamiento de los partidos y ahí sigue el dinero que se le da a los partidos, y entraremos seguramente a una discusión de una reforma electoral en donde el tema de los independientes va a tener que estar presente. Yo creo que es muy importante porque, vamos, lo que los ciudadanos buscamos ciertamente son una serie de certezas, ¿no? En este tipo de procesos electorales, y si están ofertando o asegurando que ahora sí los ciudadanos podemos ir sin partido a una elección, bueno, por lo menos que nos den los elementos necesarios, indispensables para no hacer el ridículo. Mira, desde el punto de vista de la ciencia política, digamos, un poco la figura de las candidaturas independientes se vuelven una especie de cuñas a los partidos políticos. Claro. O sea, surgen porque la gente ya no cree en los partidos. Así es. Entonces, cuando un independiente logra crecer, posicionarse, echarse para adelante, hace que los partidos tengan mejor cuidado en sus procedimientos, en la selección de sus candidatos, en las características de su campaña. Bueno, no en este caso, porque hemos visto algunos candidatos que qué Pero barbaridad. el problema es justamente ese. Cuando se deteriora la figura de las candidaturas independientes, pues entonces los partidos mantienen el status quo. Sí, claro. ¿Sí? Por eso la idea de que el Bronco ganara en Nuevo León como candidato, pues sí puso a los partidos a ver aquí cómo le hacemos para tener una cosa distinta. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver en la elección siguiente de gobernador en Nuevo León. Sí, pero sí se queda este mal sabor de boca de que las candidaturas independientes en el nivel más importante no cuajaron. Y entonces los partidos siguen siendo los dueños de la política, que por otro lado, pues es para lo que fueron, ¿no? Para eso son. Para eso son. Así es. Y bueno, desde algún lugar de Europa tenemos a José Luis Belmar con Una mujer en la historia. Ana Filosófova fue una de las más dedicadas activistas por los derechos humanos, particularmente en la educación superior, filantropía y feminismo internacional. Ana conoció a María Trubnikova, quien la ayudó a conectar a la servidumbre campesina con la cuestión femenina. Junto con Nadezhda Sasova, Filosófova y Trubnikova fueron responsables de muchos de los esfuerzos feministas en Rusia. Entre estos, el principal fue la creación de la Sociedad para Albergue Barato y otras necesidades de los necesitados en San Petersburgo, establecida en 1859, un albergue tempranero para mujeres maltratadas y divorciadas y sus hijos. Ayudó a publicar 14 libros traducidos, editados, impresos y distribuidos por mujeres. Filosófova es mejor conocida por sus esfuerzos enfocados a la educación superior de las mujeres. Hizo fortísimas campañas contra aquellos que, teniendo un radicalismo femenino, luchaban por echar abajo los cursos Brezhnev para la educación superior establecidos en 1878. Junto con la presidenta de la sociedad, Ana Shabanova, fue de las principales organizadoras del primer Congreso de Mujeres Rusas en 1908. Siempre feminista hasta su muerte en 1912, a la edad de 77 años, Ana Filosófova sigue siendo recordada como paladín de la causa feminista en Rusia. Desde Europa, José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a Una mujer en la historia, Ana Filosófova. Arturo, te agradezco tanto que has estado esta noche. Al contrario, Lolita, es un placer y mucho que platicar. Hombre. Ya tendremos más oportunidades. Por favor. Desde luego. Muchísimas gracias. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio. Tiempos de dar la cara. Tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.